Se graba entrevista al doctor Mario Jaime. 5, 4, 3, 2. Grabando. Bien, pues muy buenas tardes. Agradecemos la presencia del doctor Mario Jaime aquí con nosotros. Vamos a platicar, voy a compartir mi pantalla para platicar un poquito quién es nuestro invitado. ¿Sí? Entonces, en este evento del Día de los Peces Migratorios, el Colectivo Mexicano de Peces Migratorios puso una sección que se llama Pregúntale a tu tío biólogo. Entonces, quien va a fungir en esta ocasión como nuestro tío biólogo y que nos va a responder algunas preguntas muy interesantes sobre tiburones es el doctor Mario Jaime Rivera. El doctor Mario Jaime Rivera estudió biología en la UNAM, es doctor en ciencias marinas, actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Sus investigaciones han estado enfocadas principalmente a la ecología de tiburones. Es autor del libro Tiburones, Supervivientes en el Tiempo, de la colección La Ciencia para Todos. Y con ese libro fue el ganador del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia, Ruy Pérez Tamayo 2012. La verdad, un experto en tiburones, tuve la fortuna de llevar un curso con él y fue un curso extraordinario que disfruté grandemente. Pues muchas gracias, bienvenido, doctor. Muchas gracias, David. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a comenzar con una serie de preguntas base. Sí. Esto está diseñado para peces migratorios, pero en el caso de tu área de experiencia, pues vamos a hablar acerca de qué es un tiburón migratorio. Bueno, un tiburón migratorio es toda especie de tiburón que precisamente viajan hacia diferentes lugares, digamos áreas de crianza, áreas de reproducción, áreas de alimentación. Los tiburones, la mayoría de las especies, si no es que me atrevo a decir todas, migran, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Peregrinan, vagan, recorren distancias, se sumergen, emergen, ¿no? Pero entendemos movimientos como ciertos patrones de supervivencia y búsqueda que están menos ligados al azar. Por ejemplo, comportamientos exhibidos durante reproducción, competencia o búsqueda, caza, depredador, presa. También pueden obedecer a diversos factores como la temperatura. Entonces, digamos que un tiburón migratorio es toda especie de tiburón que viaja en el mar. Muy bien. Sí, ahora se tiene una idea de cómo saben a dónde llegar y cómo regresar, o no se ha investigado sobre esto. Sí, en todos los vertebrados, los procesos neuronales implican una información sensorial para determinar dirección y también incluso distancia. Los tiburones se orientan mientras navegan y esto depende de la memoria espacial que permite visitar varias veces sitios que han visitado en el pasado. Esto se conoce también como filopatría, ¿no? Por ejemplo, muchos tiburones recuerdan sus áreas de crianza, otros sus áreas de nacimiento. Entonces hay una filopatría, regresan a los lugares donde nacieron o se criaron. Entonces es una memoria, por supuesto. También se guían por rutas electromagnéticas. Los tiburones tienen ámpulas de Lorenzini que detectan el campo electromagnético terrestre. Ha habido varios estudios, principalmente con tiburones martillo, que pueden seguir rutas electromagnéticas de los fondos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunos datos de filopatría de Heterodontus, por ejemplo, ¿no? Heterodontus de Sydney, Australia, que recuerdan lugares específicos de descanso. Los Heterodontus son pequeños tiburones, pero que pueden vagar hasta 3 kilómetros de su sitio de descanso a su área original, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra manera de la que se pueden orientar, aunque parezca bastante extraño, es por las estrellas. Esto se ha visto con el tiburón blanco.
Tanto el tiburón blanco como la tortuga laúd, como la ballena azul, pueden seguir a ciertas constelaciones para orientarse en la noche. El tiburón blanco adulto le gusta mucho la superficie, navega por la superficie, pero también por la dirección del sol. Entonces, puede ser rutas electromagnéticas del fondo o las constelaciones del cielo y su memoria Increíble. espacial. Entonces, es maravilloso, ¿no? Pues es que es lógico, si Ujú. los navegantes humanos aprendieron a seguir las estrellas, pues los navegantes oceánicos que tienen más miles de años en el planeta, incluso millones de Ujú. años, pues también han aprendido, sí. Sí, sí. Oye, qué increíble, qué buen dato ese, ¿no? Ujú. Qué buen dato tiene ese. Bien, vamos a comenzar con muchas gracias por las respuestas. Abarcaste incluso algunas otras preguntas en base que habíamos elegido, entonces vamos a comenzar ahora con las preguntas del público. Alma de Catepec, ¿cómo afecta el lugar a donde llega? O sea, ¿hay alguna afectación, alguna alteración de niveles tróficos, algún tipo de alteración cuando llega un tiburón migratorio al área donde migró? ¿Se ha investigado esto? Es que más que afectaciones, es que las variables van cambiando. O sea, por ejemplo, los tiburones que regresan a sus áreas de agregación o de crianza también están siguiendo a veces patrones de temperatura. Por ejemplo, la mayoría de los tiburones son poiquilotermos, no pueden controlar su temperatura corporal. Entonces, a veces hay patrones migratorios que van siguiendo la termoclina, ¿no? O migran arriba de la termoclina, o van siguiendo diversos eddies o, digamos, giros oceánicos. Entonces, más que afectar el área, es que la propia área tiene variables físicas, oceanográficas, que invitan a que haya más migración de ciertas especies a ciertas áreas. Uh-huh. Muy bien, gracias. Otra pregunta de Marisol de San Cristóbal de las Casas es, ¿llegan a cambiar de dieta cuando migran? Es decir, tal vez comían una cosa en un sitio donde estaban y comen ya otra cosa a otro sitio donde llegan, o siguen comiendo lo mismo. No, sí, por supuesto, porque precisamente una de las variables que inciden o influencian las migraciones es su búsqueda de diversas áreas de alimentación. Voy a poner el ejemplo del tiburón blanco. El tiburón blanco de Isla Guadalupe, cuando habita Isla Guadalupe, pues caza muchísimos peces, rayas, tiburones, pero se enfoca en áreas de agregación de pinípedos, elefantes marinos, lobos marinos. Bueno, a veces en la primavera este tiburón migra hacia Hawái, pero en Hawái parece que como no hay tantas áreas de crianza de pinípedos, se enfoca más en los túnidos, ¿no? En atunes o peces grandes. Pero a veces ciertos tiburones de esta población se van al otro lado, se meten al Golfo de California. Y cuando se meten al Golfo de California, también en primavera, están siguiendo las migraciones de la curvina, por ejemplo, o las agregaciones de los Dosidicus gigas, los calamares jumbos. Ahí cuando pasan por Santa Rosalía y esas zonas, devoran muchos calamares gigantes, que le llamamos así, gigantes. Y cuando llegan a la zona de Puerto Peñasco, La Boca, pues el norte de Baja California, se empiezan a alimentar de más curvinas. Entonces sí, cambia su alimentación dependiendo de las zonas por donde van migrando. Perfecto, oye, muy bien, qué interesante esto, ¿no? Y que sí, es hasta cierto punto lógico, ¿no? El cambio de alimentación. Ahora, Elizabeth de Chiapas, ¿cuál es la importancia de la migración? O sea, ¿en qué le es útil al ser humano el que haya una migración de tiburones, por ejemplo? Bueno, si vamos a hablar de utilidad para el ser humano, pues si los seres humanos conocen la migración de los tiburones, se puede aprovechar de varias maneras. Una es en la industria pesquera, ¿no? Conociendo migración de diversas especies de tiburones importantes económicamente, pues los pescadores saben qué lugares atraparlos en diferentes estadios biológicos, ¿no? A dónde van los adultos,
Por ejemplo, en el caso de los tiburones toro, ellos hacen migraciones de agua dulce a agua salada o de mar a ríos y lagos. Entonces, a veces los pescadores saben dónde interceptarlos. Ahora, si nos vamos por el otro lado, también para la conservación, ¿qué áreas de crianza o áreas de agregación son más importantes para conservar? O para turismo, ¿no? Si yo conozco la migración de ciertos tiburones, sé en qué áreas es más probable encontrarlos y eso me sirve para el ecoturismo. Ok, perfecto, muy bien. Eh, eh, esta pregunta la hicieron y bueno, para los peces óseos funciona, pero ahí sí yo desconozco si funciona para los tiburones. ¿Las fases lunares favorecen las migraciones? Es decir, ¿se ha visto que migran más en alguna fase lunar? ¿Han visto mayor movilidad de los tiburones en alguna fase lunar o algo? En algunas especies de tiburones sí se ha correlacionado la fase lunar junto con la de la marea en ciertas zonas. Por ejemplo, con tiburones martillo. Con tiburones martillo se ha relacionado la marea alta o ciertas fases como la luna llena, cuando más probabilidad tienen de entrar a ciertos lugares como los esteros, ¿no? Con tiburón blanco ha habido intentos de relacionar, pero como que la correlación yo no aseguraría que es tan directa, ¿no? A mí me parece a veces que faltan variables ahí por distinguir, pero sí, a veces se relaciona la luna llena sobre todo, pero no solamente con la migración, sino también con sus estrategias de caza. Por ejemplo, cuando hay luna llena, los tiburones blancos cazan mejor a las focas en la noche en Sudáfrica, porque parece que la luna llena sirve como un faro donde pueden ver recortada la silueta mejor de la foca en la oscuridad. Entonces ahí no solo es la migración, sino también su forma de comportamiento. Ok, 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 no está muy bien esto. Eh, lo hacen, la migración en los tiburones se presenta en una sola etapa de su vida o toda su vida pueden estar migrando o tienen alguna etapa de vida donde hay mayor cantidad de migración y se establecen ya más en territorios ya conforme crecen. Dependiendo la especie y el sexo. Por ejemplo, los tiburones toro, como nacen en agua dulce, tienen que migrar de los ríos hacia el mar en algún momento cuando se van haciendo adultos, digamos cuando son subadultos. Ahora, los machos no necesariamente tienen que regresar a agua dulce a lo largo de su vida, pero las hembras sí, si quieren parir. Tienen que regresar a lugares filopátricos de áreas de nacimiento o crianza. Entonces, dependiendo del sexo y la especie, varía. Pero, ahora, esos patrones todavía no están muy bien estudiados porque es muy difícil, ¿no? Estar monitoreando toda la vida de un tiburón, pero supongo, y esta es una especulación mía, que sobre todo los tiburones transoceánicos, por ejemplo, como el tiburón azul, el tiburón maco, o el tiburón blanco, o el tiburón ballena, tienden a migrar a ciertas zonas más en alguna época de su vida, pero no está todavía muy claro esto. Ya, muy bien. ¿Hay alguna otra especie animal que migre junto con los tiburones de alguna manera? O sea, aves, mamíferos marinos, pinípedos, o sea, y que ya sea que ellos sigan a los tiburones o los tiburones sigan a estos otros organismos, o sea, hay alguien más que los acompaña en las migraciones. Hay especies de peces piloto que, como su nombre común lo indica, acompañan a ciertos tiburones transoceánicos. Por ejemplo, al Carcharinus longimanus, que es el tiburón puntas blancas de alta mar. En su ruta migratoria, varias especies de peces pilotos lo escoltan. Todavía no está muy bien claro, hay especulaciones de que puede ser pues que el tiburón protege a los peces o ellos se sienten protegidos. Otra cosa podría ser que de alguna manera estén limpiándolo de parásitos a lo largo de su migración, ¿no? Ahora, hay otras especies que el tiburón puede seguir en sus migraciones. Por ejemplo, hay una ruta que es muy común para las tortugas marinas, para los pinípedos y para los calamares y para varios cardúmenes, por ejemplo, de sardinas,
que es más o menos de California hacia un lugar entre Hawái y alta mar que lo conocemos como Shark Café, SOFA por sus siglas en inglés. Y ahí también van muchas ballenas y cetáceos como delfines y orcas, pero no es que se estén siguiendo unos a otros, sino que es una especie de carretera oceánica que tiene que ver con las corrientes y donde se concentran ciertas áreas de blooms fitoplanctónicos que van desfasándose y van generando una cadena trófica muy fuerte, ¿no? Y eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Perfecto. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la mayor amenaza que presenta? Esta pregunta es de Augusto, de la Ciudad de México. ¿Cuál es una de las mayores amenazas que puede enfrentar un tiburón migratorio? La destrucción de sus hábitats, sobre todo la destrucción de las zonas costeras. En el caso de los tiburones toros, requieren necesariamente esteros, manglares, entradas de ríos hacia los lagos. Y son de las áreas justamente más impactadas negativamente por el desarrollo humano. Entonces, los tiburones toro quizá buscan áreas que no están tan impactadas, pero cada vez son menos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del tiburón ballena, tiene áreas de áreas de crianza, yo le digo el kindergarten del tiburón ballena, en zonas muy, como la Bahía de la Paz, muy costeras, o Bahía de Los Ángeles, ¿no? Entonces, la construcción de marinas, el dragado de agua, la destrucción del hábitat, pues puede afectar negativamente a las migraciones de estos tiburones. Ya. Ahora, esta pregunta se me acaba de ocurrir ahorita que hablaste de la destrucción del hábitat y todo. Dada la movilidad que tienen estos tiburones y que pues para ellos no existen fronteras, ¿existe también una problemática en cuanto a la legislación en distintos países o se ha intentado mantener una legislación de protección a nivel de distintos países, una legislación más o menos internacional? Las dos cosas, ¿no? Porque en el papel es ideal que todas las naciones se pongan de acuerdo, que a veces en el papel se ponen de acuerdo, pero ya la práctica es otra cosa muy distinta. Y hay veces que ni siquiera los políticos se pueden poner de acuerdo con los políticos de su propio país, pues mucho menos se van a poner de acuerdo con políticos de otros países, a menos que los intereses sean comunes y muy potentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tiburón blanco, pues se supone que varios países ya lo consideran una especie protegida internacionalmente, pero bueno, eso siempre está en el papel. O también el tiburón ballena. Pero en el caso del tiburón ballena, hay países que se resisten a conservarlo, por ejemplo, Taiwán o la India o Vietnam, donde sigue siendo un platillo muy gustado por su cocina, mientras que en otras áreas del Océano Índico es sumamente protegido, como las islas Seychelles, por ejemplo, o Mauricio, que son lugares que dejan gran derrama económica por el turismo, pero es la misma ruta migratoria. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que hay. Ok. Aquí una pregunta de Beatriz de Detroit. ¿Se ha podido documentar que realicen descansos durante su viaje migratorio? O sea, ¿el viaje migratorio tiene alguna duración o intentan cubrir esa área de una sola vez? Digo, aunque a veces son áreas gigantescas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de tiburones migratorios. Sí, son áreas gigantescas. Por ejemplo, se ha calculado que el tiburón ballena puede viajar hasta 40 millas al día. Es un poco menos de 80 kilómetros diarios, ¿no? Ahora, a ver, aquí hay que hacer una aclaración. ¿Qué entendemos por descanso? Porque la mayoría, bueno, hay especies de tiburones que no pueden detenerse, no pueden descansar en el fondo, ¿no? Tienen que estar continuamente nadando por su respiración RAM de las branquias, como los carcarínidos, el tiburón blanco, etcétera. Pero por otro lado, los escualiformes, que tienen una especie de opérculo primitivo, ¿no? Pueden hacer ciertos descansos en ciertas áreas, ¿no? O incluso carcarínidos como los tiburones negros de arrecife que pueden descansar en áreas donde hay mucha corriente que Ajá, esté exacto. irrigando sus branquias. Fíjate que, bueno,
en México por lo menos es muy famosa la cueva de los tiburones durmientes, ¿no? Que está ahí entre Cozumel e Isla Mujeres, ahí donde está enterrado las cenizas de Ramón Bravo, que son cuevas donde ciertos tiburones que en otras áreas no pueden detenerse van y descansan en esa cueva, como el tiburón tigre o el tiburón toro, porque hay fuertes corrientes que les permiten respirar sin avanzar. Entonces ahí yo le diría el spa de los tiburones. Y se ha descubierto otras cuevas también en los mares de Japón donde hacen lo mismo. Entonces, Mira, o sí sea, hay no, áreas ya no es exclusivo México. ya no es exclusivo, y probablemente hay áreas que no hemos descubierto aún o no son tan famosas. Y Ajá. entonces sí hay áreas como de descanso. Sí, interesante, ¿no? Está interesante esto, ¿no? Y bueno, de hecho yo recuerdo cuando se descubrió esa cueva, que Ramón decía, y estaba muy decepcionado por el descubrimiento, pero no por el descubrimiento en sí, sino por cómo lo asumió la gente, que decía, dice, pues si en México todos son flojos, ¿qué se espera? Que hasta los tiburones sean flojos, ¿no? O sea, entonces Ramón lo decía de manera muy decepcionada, ¿no? ¿Cómo lo tomó la gente? En lugar de darle la importancia, decían, pues, si aquí somos flojos, pues hasta los tiburones son flojos aquí en México, ¿no? Está muy Entonces interesante, no sabía está eso. interesante eso. Este, perdón, ¿hay estacionalidad en las migraciones? ¿Hay estaciones en las que migran preferentemente? Sí. ¿Cómo los afectan, por ejemplo, fenómenos como el niño o la niña Muy en sus interesante. migraciones? Yo hice mi maestría justo en ese problema, entonces sí me la Mira. sé. Este, aquí tenemos que tener en cuenta dos tipos de migraciones, ¿no? Porque cuando hablamos de migraciones, como nosotros somos terrestres, nos estamos imaginando una línea en un mapa de un lugar a otro, pero hay que recordar que el mar es un lugar tridimensional denso. Entonces, hay unas migraciones que se llaman migraciones verticales. Ajá. ¿No? Esos son muy importantes. Ese es el primer tipo de migraciones. Muchas especies, por ejemplo, el tiburón zorro, Alopias, superciliosus, permanece a 600 metros de profundidad más o menos durante el día y durante la noche alcanza los 80 metros de profundidad. Muchos tiburones hacen migraciones verticales siguiendo a los peces que a su vez siguen el zooplancton que sube en la noche. Ahora, el otro tipo de migraciones, que son los tiburones que navegan sobre la termoclina, que están más cerca de la superficie, ahí sí puede haber una estacionalidad muy marcada, porque la temperatura afecta a los tiburones poiquilotermos. Por ejemplo, en el caso de los tiburones Carcharinus falciformis, que le llamamos tiburones sedosos, Ajá, sí. hay una clara estacionalidad de su migración del centro del Pacífico hacia las costas americanas en verano. En verano, en agosto y septiembre, cuando el agua está más cálida, sobre todo en las costas de México hacia Costa Rica, se acercan muchísimo los falciformes. Pero cuando se acerca el otoño y el invierno, regresan al centro del Pacífico. Y esto también se ha visto en tiburón blanco. Por ejemplo, los tiburones blancos de Isla Guadalupe, en Isla Guadalupe se agregan principalmente a finales del verano y todo el otoño y principios de invierno. Pero cuando comienza la primavera, se van de Isla Guadalupe rumbo a Hawái, otros se meten al Golfo de California. Entonces sí hay estacionalidades. Muy bien. Y este fenómeno del niño y la niña Claro. llegan a afectar. Afectan. Sí, afectan. En el fenómeno del niño, precisamente cuando el agua es más cálida en la zona americana y más fría en la zona de Oceanía y Asia, por ejemplo, Carcharinus falciformis es mucho más abundante en el fenómeno del niño en estas costas mexicanas. Pero otros tiburones, al revés, cambian sus patrones de migración. Ahora, no es solo por la temperatura que incide directamente sobre el tiburón, sino cómo afecta el cambio de temperatura a sus presas probables. Porque también están siguiendo la migración de los calamares o de sardinas o de otros bancos de peces. En el caso de la niña, que el agua es más fría del lado americano, pues los tiburones más tropicales como el falciformis o los martillos, los esfirna, hay menos abundancia de ellos. Entonces sí afecta de alguna manera sus patrones de migración. Muy bien. Bueno, hay aquí una última pregunta.
¿La migración la hacen en bancos mixtos, o sea, ambos sexos, o migran de un solo sexo, de manera simultánea o de manera diferencial? Ok, antes de responder esta pregunta, voy a aclarar de la otra una coda que se me quedó, ¿no? Pero apenas me acordé. Hay tiburones que el fenómeno del niño y la niña le hace lo que el viento a Juárez, o sea, a ellos sí no les importa nada. Por ejemplo, el tiburón azul o el tiburón maco. El tiburón maco, porque al ser un lámnido, termorregula muy bien. Exacto. Entonces, a veces no le interesa nada si cambia la temperatura o no, más bien su fluctuación dependería de ciertas presas. Pero el tiburón azul, aunque sí es poiquilotérmico, digo de manera general, tiene una característica metabólica muy interesante que se llama histeresis térmica, que su mismo músculo va conservando el calor aunque vaya bajando a miles de metros de profundidad. Entonces, el fenómeno del niño y la niña tampoco le importa, siguen migrando de manera... Entonces, depende de la especie y su metabolismo, ¿no? Ahora, en cuanto a la pregunta que me hiciste sobre si hay diferencias migratorias en machos y hembras o si a veces nadan en cardúmenes, hay especies que se juntan mucho, nadan en cardúmenes. Por ejemplo, los sedosos y los martillo nadan en grandes cardúmenes. También los tiburones puntas negras. Dentro de esos cardúmenes sí se diferencian los machos de las hembras. Se ve mucho en tiburón martillo. Los machos van más arriba, las hembras van más abajo. O también se ve en tiburones de profundidad, tiburones que pueden ser hasta abisales, ¿no? O de gran profundidad. Por ejemplo, hay un tiburón chiquitito, chiquitito que se llama Cephalurus cephalus, que le decimos tiburón lollipop o tiburón paletita, ¿no? Bueno, Caray. tiburón renacuajo, le decimos en México. Estos tiburones renacuajos, sus migraciones verticales las hacen en grandes cardúmenes. O sea, se han recogido hasta 400 tiburoncitos en la misma red que van hacia arriba y hacia abajo, pero sí están separados los machos de las hembras. A veces sacas puros machos y a veces sacas puras hembras. Ya. Otro tiburón un poquito más grande, pero también pequeño, pero muy peligroso para las otras especies, es el tiburón cigarro. Sí. Y el tiburón cigarro hace grandes migraciones verticales en la noche como enjambres de mosquitos, ¿no? Que van atacando otros tiburones o ballenas. Pero hay tiburones que migran solos, son muy solitarios. No andan en cardúmenes. El tiburón blanco es el mejor ejemplo. A veces los tiburones maco también andan solos, ¿no? Y bueno, se ha visto ciertos tiburones blancos machos juveniles navegar junto con tiburones adultos machos. No sabemos por qué es. Yo diría que es un aprendizaje, pero no lo sabemos qué es. Pero la mayoría del tiempo navegan solos. Entonces también depende de la especie. Ya, muy bien. Bueno, pues con esto concluimos la entrevista. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, doctor, porque pues sé que andas en muchísimas cosas, cursos. Además, bueno, también otra de las novedades del doctor es que es poeta, entonces también escribe novelas. Tengo ahí pendiente comprar y leer esa novela que tienes, ¿no? Entonces, vamos, alguien muy polifacético, les digo, yo tomé un curso con él y acabé fascinado de la facilidad con la que explica todos estos conceptos. Pues te agradezco mucho, doctor Mario Jaime, y pues estamos en contacto. Un gusto, David. Muchas gracias. Que estén muy bien.